Buenos días, chicos y chicas. Hoy les voy a presentar cómo debemos de calcular las componentes de un vector. O sea que hoy vamos a aprender cómo calcular las componentes de un vector. Para determinar las componentes rectangulares de un vector, utilizamos la siguiente fórmula. Si voy a calcular la componente en X, vamos a utilizar A sub X, que es igual a A, que es el módulo, por el coseno del ángulo. Si voy a buscar la componente en Y, utilizaremos A sub Y, que es igual al módulo, que es A, por el seno del ángulo. Ahora le voy a presentar un ejemplo para que usted vea lo fácil que es calcular el vector o las componentes de un vector. En el ejemplo que tengo dice, halla las componentes de un vector A cuyo módulo es 4 unidades y forma un ángulo de 30 grados con el eje horizontal. Para calcular las componentes, lo primero que voy a hacer es sacar los datos que me presenta el problema que está. Tengo los datos, tengo que el módulo, me lo están diciendo, que dice que vale 4 unidades y el ángulo que vale 30 grados. Además, voy a calcular lo que voy a colocar también lo que voy a calcular, que es la componente en X y la componente en Y. Para calcular la componente en X, que es la primera componente que vamos a calcular, voy a utilizar la fórmula que estoy presentando. A sub X, que es igual a A por el coseno del ángulo. Lo primero que vamos a hacer es sustituir. O sea, donde está A, voy a colocar lo que vale A, que vale 4. Y donde está el ángulo, voy a colocar lo que vale el ángulo, que vale 30, por ejemplo. Ahí lo tengo. A es igual, la componente en X es igual a 4, que es lo que vale A, por el coseno del ángulo, que vale 30. Primero voy a calcular el coseno de 30, que en una calculadora usted lo busca, y coseno de 30 es igual a 0.86. Solamente tengo que multiplicar 4 por 0.86 y me va a dar 3.5. O sea que ya tengo la primera componente X. O sea que la componente en X es 3.5. Ya tengo uno de las componentes, o sea que solamente me falta buscar la segunda componente, que es la Y. Para buscar la componente en Y, vamos a hacer el mismo proceso. Lo único que la fórmula ahora va a cambiar. La componente en Y es igual a A seno del ángulo. Sustituimos, ya sabemos que A vale 4 y el ángulo vale 30. Lo único que en la primera era coseno y ahora tenemos seno. O sea, A lo sustituyo por 4 y seno del ángulo que vale 30. Primero buscamos el seno de 30, que es 0.5. Y luego multiplicamos 4 por 0.5, que el resultado me da 2. Ya tengo tanto la componente en X, que es 3.5, tengo la componente en X, que es 3.5, como la componente en Y, que es igual a 2. Por tanto, las componentes son 3.5, 2. Les voy a explicar otro ejemplo porque en los ejercicios, en la clase número 7 que le dejo con este material, hay algunos ejercicios parecidos a esto, con los ejemplos que son lo mismo, lo único que aquí se lo estoy explicando vía diapositiva para que me lo puedan entender y lo pueda hacer perfectamente bien. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, halla las componentes de un vector A cuyo módulo es 6 unidades y forma un ángulo de 120 grados con el eje horizontal. Lo primero que vamos a hacer,
de nuevo es sacar los datos. Tengo que el módulo de A es igual a 6 unidades. Tengo que el ángulo es igual a 120 grados. Y lo que voy a calcular son las componentes en X y en Y. Vamos primero, como siempre, como hicimos ahorita, a calcular la primera componente en X. Que para calcularlo utilizamos la fórmula componente en X o el vector en X es igual a A, que es el módulo, por el coseno del ángulo. Vamos a sustituir la A, que ahorita era 4, ahora la vamos a sustituir por 6. Y coseno del ángulo, que era ahorita 30, ahora vale 120. Primero calculamos en la calculadora coseno de 120, que me da negativo 0.5. Y negativo 0.5 lo multiplicamos por 6 y vamos a tener la primera componente en X que me va a dar negativo 3. Hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con la otra fórmula para buscar la componente en Y. La componente en Y, que es igual a seno del ángulo, A, recuerden que es el módulo, sustituimos A, que vale 6 por el seno del ángulo, que vale 120. Primeramente, como hemos hecho en las demás, primero buscamos seno de 120, que me da 0.87. Si le da un decimal con muchos dígitos, usted los redondea para que tengan 2 decimales. Y luego multiplicamos 6 por 0.87. 6 por 0.87 es igual a 5.2. Ya tengo la componente en X, que es negativo 3, y la componente en Y, que es 5.2. En estos ejercicios que he presentado es para que ustedes visualicen de cómo realizar o cómo de buscar o calcular lo que son las componentes, tanto en X como en Y. Recuerden que les dejo su clase con los ejercicios correspondientes. Van a copiar todo lo que dice ahí en la clase que les dejo. Van a copiar las definiciones con sus ejercicios bien desarrollados, bien hechos, bien bonitos, así como se lo estoy presentando en esta diapositiva. Éxitos, le quiero mucho y hagan un buen trabajo.